abierto a ti, pensado para ti. Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:27 minutos. ¿Qué pasa en el lugar de la noticia cuando ya no es noticia? ¿Qué ocurre cuando se marchan las cámaras, los focos, los micrófonos? Cuando ya no abre titulares ese lugar del mundo. ¿Cae en el olvido? Tal vez del resto de la sociedad, del mundo, del planeta, pero de los que están viviendo una catástrofe, como por ejemplo la del devastador terremoto que sufrió Nepal en 2015, pues no es que no quieran olvidarlo, es que no pueden. Un colectivo, Miradas en la Frontera, un colectivo de periodistas, ha decidido pues mirar a los ojos a esas personas que siguen sufriendo pues esa devastadora situación, aun que ya se han ido ya los medios. Vamos a hablar con dos de los periodistas que forman ese colectivo, que son Víctor de Cea y Rubén Mendoza. Nos falta Elena de Ondarza, que le ponemos la falta y ya vendrá a visitarnos. Víctor, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que ver, eso hay que hacernos un tirón de orejas, ¿no? A los medios de comunicación, ambos dos, y también Elena, sois periodistas, y entonar un poco el mea culpa, ¿no? Desde el periodismo. Parece ser que cuando ya no se pasa la actualidad, se pasa el problema, y no es así. Se pasa la actualidad y el momento en el que parece, en este caso, pues la tierra que tiembla o en otras circunstancias, lo que sea, pero parece que nos tenemos que enganchar al momento en el que lo tenemos que vivir y luego las consecuencias ya se nos olvidan. Cuando muchas veces yo creo que lo importante al final se queda ahí, en las consecuencias que tiene lo que pase. Y en el caso de Nepal pues se veía perfectamente, ¿no? Cuando la tierra tembló hace 2 años, bueno, ya casi 3. Sí. Que fue en abril, ¿no? Que fue en abril, ya casi 3. Ya casi 3. Que sucedió el terremoto, pues todo el mundo estábamos pendientes, todo el mundo. Los medios de comunicación sí que nos fijábamos un poco, sobre todo por el volumen de víctimas, pero parece que ahora ya... Nadie se sabe. Nadie se sabe y nadie sabe. Y bueno, para allá que nos fuimos. Vosotros decidisteis crear este colectivo, 3 periodistas, amigos. ¿Cómo surgió la idea de Miradas en la Frontera? Pues éramos 3 compañeros de universidad y pues en esos momentos estaba muy candente el tema de los refugiados y demás, y fue Víctor el que un día, bueno, esto cuéntalo tú, pero yo no estaba. Cuéntalo tú, Víctor. Yo no cuento. No, vamos a la fuente. Hablando de periodismo. Momento clave. Lo que estaba contando Rubén... Yo es que creo que las mejores cosas pasan de cañas. Entonces, sí. Es cuando se solucionan los problemas del mundo. Se solucionan los problemas del mundo y esto parece que surgió una buena idea. Y estaba con Elena, que hoy no ha podido venir, y yo estaba muy pesado, diciendo, es que yo creo que algo como lo que estaba ocurriendo además en las costas europeas, que sigue pasando y que se nos sigue olvidando. Pero yo estaba muy pendiente, seguía muy de cerca ya, incluso ya no como periodista, ya como ciudadano, seguía muy de cerca lo que estaba ocurriendo allí. Yo decía, es que como periodista... Ahora mismo, si tuviera que contar una historia, creo que sería esta la que habría que contar. Ir a las costas o ir al punto donde sigue ocurriendo. Es que ya ni siquiera es el mar, es que ya son los campos. Y Elena, que está un poco loca igual que yo, dijo, venga, pues ya está, vamos a hacer la mochila, vamos a ver dónde podemos ir y vamos a intentar hacer algo. Y bueno, pues buscamos y dijimos, a ver, somos 2, alguien que igual... algún loco más. También que necesite también ahí de vez en cuando algún tipo de ayuda, Rubén, venga, nos juntamos los 3 y vamos para allá. O sea que el primer proyecto fue en el campamento de refugiados de Idomeni. Estuvimos en Grecia primero y este año en Nepal. Un proyecto que hacéis, vais al lugar de origen del problema, digamos, y a hacer un reportaje documental que, hace poco, en el mes de diciembre, el de Nepal, que ahora hablaremos de él, lo proyectasteis también en Colmenar Viejo, pero que vais moviendo esos proyectos. Vamos a ir primero al de Idomeni, vamos a ese momento. ¿Cómo es la llegada a ese campo de refugiados? ¿Cuál era la situación en ese momento, cuando llegasteis? Es curioso complicado, que, ¿no? y es curioso que además este silencio que pase este silencio, porque es justo lo que pasó cuando llegamos allí. Sí. Yo tengo ese momento. Sí, nadie y hablaba. Seguro que tú te acuerdas de eso. Llegamos. O sea, es esa sensación de decir, es que no sé qué decir. Un poco eso, pues justo esto. Estuvimos unos minutos incluso en silencio. Esos primeros minutos en los que entramos en el campo. Pero incluso antes, cuando nos acercamos ya con el coche, ya se veía un montón de gente por los arcenes andando y ya íbamos pensando, como cada uno ya se iba metiendo, mira que antes íbamos haciendo bromas, lo que fuera, íbamos hablando tranquilamente, pero ya llegabas a un momento en el que es que te sobrepasaba la situación, ¿no? No es para nada lo mismo, podías haber visto cosas
en la televisión o lo que fuera, pero ya solo ver a gente andando por los arcenes, niños cargados con bolsas enormes, ya veías algo que te alucinaba y te captaba toda la atención, y aparcamos el coche, entramos en el campamento y ni una palabra. Yo recuerdo que íbamos todos... Y recuerdo que estaba la música de la llamada al rezo. Porque allí también ese sistema al final no dejaba de ser su realidad y se había convertido en su casa. Entonces eso también lo tenían. Y recuerdo que en esos primeros minutos que estábamos entrando escuchamos la llamada al rezo, ese silencio, vimos cómo la gente se movía. Fue esa sensación extraña que supimos que no teníamos muy claro cómo íbamos a encarar la historia, pero que estaba claro que era... Ahí había algo que contar. Contar, incluso ser capaces de transmitir un poco esa realidad, o sea, esa sensación, que yo no sé si lo conseguimos o no, pero era un poco el objetivo. O sea, estaba una semana de ser desalojado ese campamento. Casualidades sí. del momento en el que lo decidimos, pero sí. Cuando estábamos en el aeropuerto para volver a Madrid, nos llegaban al móvil ya que estaban los primeros cargas, los primeros desalojos y tal. Nosotros ahí diciendo, nos podíamos haber quedado un día más, ¿no? Y le hubiésemos podido contarlo y demás, pero fue justo la casualidad. En el aeropuerto nos enteramos de que estaba empezando. ¿Y qué se os vino a la cabeza cuando llegó ese momento? Y os dijeron, ¿recordáis dónde habéis estado hace unas horas? Se está desalojando. ¿Qué viene a la cabeza en ese momento? ¿De quién os acordabais? Yo de una niña que el primer día vino según nos vino a por nosotros directamente, porque estuvimos con los españoles que estaban trabajando allí, y ella estaba allí, tenían un proyecto educativo con niños y tal, entonces estuvimos hablando con ellos, y estaba por allí ya rondando, ya estaba tonteando curioseando, con ¿no? Sí. Y justo cuando nos fuimos igual. Entonces representaba un poco esa idea de ahora qué va a ser de ellos, porque a ellos les echan, pero ¿dónde les mandan? ¿Dónde les llevan? Porque ellos lo que te decían es que no se querían ir, no se querían mover a otros campos, porque la teoría y luego la práctica, ellos te dicen, o sea, desde el gobierno griego lo que te decían es, no, ven que hay mejores condiciones, más tranquilos, etcétera. Ellos lo que decían es mentira. Lo que hay es un control brutal sobre nosotros, como si estuviéramos en una cárcel, cuando nosotros no hemos cometido un delito, lo único que estamos haciendo es huir de la guerra. Entonces, me van a meter aquí, yo no quiero salir de aquí. O sea, yo quiero tener libertad de movimiento. Yo si a las 12 de la noche quiero salir, pues quiero poder salir. Porque aquí, si me meto en este campo, no me van a dejar. Por tanto, ellos eran muy reticentes a irse de Idomeni. Entonces, la primera idea que, yo por lo menos que tuve es, vale, ahora ¿qué va a ser de ellos? ¿Dónde van a ir? Y luego también, lo que decía Rubén, ojalá hubiéramos estado allí para poder contarlo. A mí me gusta mucho cuando hablamos de esto decirlo. Lo primero que hicieron las fuerzas griegas es echar a los voluntarios y a los periodistas de allí. A los testigos. A mí eso creo que es un hecho que explica mucho cómo se está tratando esto. El hecho de que no haya periodistas o que no hubiera periodistas en ese momento, a mí me hace que pensar y me preocupa especialmente. Toda vuestra experiencia la recogisteis en el documental Un viaje al corazón de Idomeni, que fue el primer proyecto de miradas en la frontera. ¿Se puede ver ese documental? Porque sé que después ya hicisteis Nepal, 2 años después del temblor, y que se ha podido ver, por ejemplo, en la Casa de la Cultura de Colmenar Viejo el pasado mes de diciembre, etcétera. Pero todo aquel que quiera conocer la realidad, ver a esa niña del campamento de Idomeni y ver cómo era la vida allí una semana antes del desalojo, ¿cómo se puede ver ese documental? ¿Redes? ¿Está ya? Sí, está subido a una plataforma de emisión de documentales, y en nuestras redes, en Twitter y en Facebook está colgado y lo pueden ver. Y en vuestra página web, a ver, miradasenlafrontera.com. Vale, miradasenlafrontera.com es vuestra página web donde se puede ver el trabajo que se hizo en Idomeni. Y también, ¿cuánto tiempo pasó de ese primer documental a luego ya el de Nepal que habéis desarrollado? Pues a ver, en realidad de emisión sí, o sea, de lo que es de presentarlo, pues 1 año prácticamente. Pero nosotros, digamos que la presentación oficial del de Nepal, del de Idomeni, hicimos, digamos, un preestreno en el mes de julio, luego ya lo presentamos oficialmente en octubre, pero la primera llamada, digamos así, de producción que hicimos para el de Nepal fue en agosto del año 2016. Estaba ahí el otro saliendo, ¿no? De hecho, es que lo vimos muy claro. De hecho, queríamos aprovechar el tirón. Lo dimos a conocer el proyecto de Nepal el día de la presentación oficial en octubre. Ahí ya aprovechamos para decir, vale, ahora queremos presentar esto, porque además Nepal se llevó a cabo a través de un crowdfunding.
Entonces fue el momento que dijimos, vale, a partir de aquí ahora os presentamos este proyecto que hemos hecho en Idomeni y si os gusta, pues este es el siguiente, necesitamos vuestra ayuda. Sí, entonces sirvió de ahí. Entonces, pero vamos, desde el momento de acabar Idomeni, yo creo de volver a España o prácticamente de montar el documental, nos dimos cuenta de que queríamos otra cosa y estuvimos buscando. O sea, fue inmediato, cuando acabamos uno, empezar a buscar otro. Llegasteis a Nepal. 2 años exactamente después del terremoto que dejó pues unos datos escalofriantes, ¿no? Casi 9.000 personas fallecidas, más de 22.000 heridas, más de 4 millones afectadas por el terremoto. El 25 de abril de 2015 tembló la tierra en Nepal. En abril de 2017 vosotros llegasteis allí. ¿Cómo os lo encontrasteis? Pues desgraciadamente muy parecido. Se había avanzado poco. Bastante poco, eso es lo que contaban los que estaban allí y los que llevaban mucho tiempo trabajando porque la situación de Nepal mejorara un poco. Y luego también entender que no deja de ser un país donde la situación no acompaña para nada. Entonces una catástrofe de estas características deja una situación impensable para muchos. Entonces, bueno, la verdad que era dramático, pero luego esa sensación de cultural también, de esa diferencia cultural, de bueno, es que esto es lo que ha pasado, somos conscientes de que va a volver a pasar, porque ellos te lo dicen, es que la tierra va a volver a temblar, pues para adelante, hay que seguir. Era un choque muy distinto de cultura, ¿no? Porque te esperabas que ellos estuvieran sufriendo algo, que te contaran algo y no había ninguna expresión, nada, o sea, lo llevan... Es muy llamativo, por ejemplo, que 2 años después hubiera calles que estuvieran todavía cubiertas de escombros y que hubiera que subir una montaña de escombros de 10 metros, sin exagerar, para ir a tu casa y que 2 años después nadie se haya molestado en quitar esa montaña de escombros. Entonces, es que viven con lo que tienen y punto, y no le dan más vuelta. Entonces, había que hacer un cambio total de mentalidad, de decir, igual lo que nosotros vemos no es lo que ellos ven. O sea, igual a mí si me ponen una montaña de escombros, aunque no venga el gobierno, la voy a quitar porque no voy a subir todos los días una montaña de escombros para irme a mi casa, pero ellos, bueno, pues si hay una montaña aquí de escombros, pues es lo que hay. En vuestro documental hay mucha gente mirando, ya que decías, la forma distinta de mirar la realidad. Vosotros sois Miradas en la Frontera, este proyecto que lleváis a cabo, y en el documental de Nepal hay muchas imágenes de gente mirando en primer plano directamente al objetivo. ¿Por qué la mirada tiene tanta importancia en vuestro pensamiento, en vuestra forma de acercaros al periodismo, de acercaros a estas realidades? A mí son 2 conceptos que me gustan mucho, el de la mirada y el de frontera. Yo creo que al final casi todo, o por lo menos a mí me genera un interés especial el indagar en la frontera, pero ya no solamente en la frontera física como pudo pasar en el primer caso, en el de Idomeni. Fuimos a una frontera donde estaba ocurriendo algo muy concreto, gente que quería cruzar la frontera por unas condiciones muy concretas y no le dejaban. O incluso la propia frontera de Nepal, que ya no es solamente la frontera física, sino es la propia frontera cultural y la frontera de que te ocurre una catástrofe y que a partir del día siguiente tu vida ha cambiado por completo. Por tanto, ahí tienes otra frontera. A mí es un concepto que me suscita un interés muy especial. Y luego además que es que creo que el concepto de mirada deberíamos de aplicarlo más en el periodismo. Tengo la sensación de que nos miramos demasiado a veces, nosotros. O miramos cosas que no son tan importantes como pensamos. Entonces buscar esas miradas diferentes, esas miradas a las que no estamos tan acostumbrados a atender, para sacarlas un poquito a la luz, para ponerlas delante de la cámara, para que sean ellas las que ahora nos empiecen a mirar a nosotros y nos cuenten cuáles son sus realidades. Me parece que tienen un interés especial y que deberíamos de ponerlo más encima de la mesa. ¿Qué estáis mirando ahora? ¿Qué proyecto tenéis entre manos? Estamos mirando mucho, tengo que decir. No, y os miráis entre vosotros, sí. ¿Hasta dónde podemos contar, no? Podemos contar poco, creo. Sí. Bueno, pero algo. ¿Vais a seguir con este proyecto? ¿Vais a seguir mirando lugares que ya nadie mira? Y vais a seguir haciéndonos mirarlos de frente, ¿no? Lo que podemos decir es eso, que la idea es seguir, que lo tenemos clarísimo, que vamos a seguir, pero ahora mismo no sabemos dónde ni principalmente cómo, yo creo. Yo creo que nos estamos poquito a poco acercando a explorar otros territorios con el proyecto. O sea, tenemos muy claro que Miradas en la Frontera va a seguir siendo Miradas en la Frontera, que los 2 primeros años fue en representación de una manera muy concreta, que fue con 2 reportajes largos, documentales fuera de España, etcétera. Pero en este 2018 yo creo que vamos a explorar Miradas en la Frontera de una manera distinta. ¿Dentro de nuestras fronteras?
Probablemente. Es que yo voy leyendo entre líneas. Probablemente sí. Pero vamos, que el concepto de frontera, el concepto de mirada y las historias probablemente, o sea, ese denominador común que tienen todas las historias, de una perspectiva distinta, como nos está atendiendo y mucho más tranquila, eso se va a mantener, eso lo tenemos claro. Pero estamos investigando, vamos a decirlo así. Claro. Bueno, pues estaremos atentos a lo que investiguéis, a donde dirijáis nuestra mirada, que muchas veces nos hace falta al resto de la sociedad, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Parece que lo que se cuenta es lo que existe y después allá quedó, y hay que retomar esas historias, saber que continúan, pues, por ejemplo, las consecuencias de un terremoto en Nepal o las consecuencias de esa crisis de refugiados, más allá de los titulares o de lo que habrá los informativos. Así que gracias por hacernos recordarlo. A Rubén Omar Mendoza, a Víctor de Cea, también a Elena de Ondarza, estos 3 periodistas que se han negado a que le digan dónde deben mirar y que quieren que todos pues les acompañemos en esta aventura. Les agradecemos que hoy nos la hayan dejado hacer aquí a través de Onda Cero Madrid Norte. Recordamos, miradasenlafrontera.com si quieren conocer más acerca del proyecto. Supongo que dentro de poco ya pondrán en qué está trabajando y necesitarán ayuda también económica. Así que todos atentos para poder seguir llevando a cabo esos proyectos. Eso es importante. Víctor, Rubén, un placer, de verdad, haber tenido por aquí. Vosotros, y estaremos atentos, ¿eh? La mirada mía va a ser hacia vosotros todo el rato. A ver qué hacéis. Gracias, chicos. Hasta pronto. Hasta pronto. Madrid Norte 100.1. ¿Quieres una joya? ¿Necesitas un reloj? Joyería Pablo Gómez es la solución. Ven, no te lo pienses y acertarás. Primeras marcas en plata, acero y relojería. Lotus, Viceroy, Festina, Calypso y Mac Maddox. Precios imbatibles, trato personalizado. Y si necesitas más, diseñamos, creamos y arreglamos. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Mirador, junto al Auditorio y Calle Trueno. Y en Torrelaguna, junto a la iglesia. Restaurante